conecte. Bueno, un gusto saludarlos a todos, gracias por participar. Hoy un día que es feriado acá en Argentina, pero bueno, muchos amigos de acá se han podido conectar, se han podido sumar a discutir un tema que hoy está en la agenda no solo regional, sino global, y que tiene que ver con el papel del Poder Legislativo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como sabemos, específicamente en los países de nuestra región, se ha avanzado con una serie de medidas previstas constitucionalmente en algunos textos como poderes excepcionales, o como poderes extraordinarios por parte del Ejecutivo, lo que ha representado, digamos una forma de quitarle competencias al Poder Legislativo, no solo en su tarea legislativa, de creación de normas y de reglamentos, sino también ha resultado una limitación en lo que tiene que ver con el monitoreo de las actividades del legislativo. Quería empezar antes de presentar al panel eh, leyendo un breve extracto de un trabajo que se hizo sobre los retos de la pandemia para el Estado de Derecho por el profesor Carlos Ayala Corao, y él dice que las instituciones de control y protección, tanto nacionales como internacionales, deben funcionar durante los estados de emergencia decretados, y en específico destaca el rol de la rama legislativa, que ejerce una función esencial durante los estados de emergencia, pues debe controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo y adoptar las leyes, autorizaciones y aprobaciones necesarias. Esto un poco para comenzar la conversación. Me parece que este es un tema que se puede abordar desde varios ángulos, desde varias perspectivas. Para ello vamos a tener un panel internacional que voy a pasar a presentar muy brevemente. Vamos a contar con María Barón, que es directora ejecutiva global de Observatorio Legislativo. María, bueno, ha tenido una dilatada trayectoria en organizaciones de la sociedad civil, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Incluso ha participado en algunas iniciativas a nivel global y sigue participando, si no me equivoco, con Gobierno Abierto. También vamos a tener a la diputada nacional Camila Crescimbeni, que es politóloga, fue directora de la Juventud del PRO, y bueno, hoy hace vida en el Congreso y nos va a poder dar la perspectiva de lo que allí ha venido sucediendo. Y vamos a tener también a la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversen, para hablar un poco también de la realidad cubana, desde una perspectiva quizás más técnico-jurídica, porque también la va a acompañar Manuel Cuesta Morúa, que es historiador y politólogo cubano, y va a estar hablando quizás un poco más desde la perspectiva politológica. Así que tras esta muy breve introducción, yo quisiera darle el paso a María Barón. Como le comentaba en un principio, antes de empezar oficialmente la charla, nos gustaría, María, que nos pudieras dar un panorama más general, específicamente regional, de cómo ha sido el funcionamiento del Poder Legislativo, cuáles han sido las limitaciones, cómo ha podido empezar a funcionar nuevamente a pesar de todos los protocolos sanitarios que tienen que ver con el COVID-19. Bienvenida, María. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Valentina, y la verdad que es interesante esta iniciativa de ambos de transparencia electoral para juntarnos, y es una oportunidad que nos da la pandemia también de juntarnos desde distintos lugares y poder conversar, ¿no? Si hay algo bueno que tiene es eso, así que muchas gracias por la invitación. Y también es una alegría compartir con los colegas de Argentina y de América Latina este espacio, ¿no? Para empezar, y brevemente, para así podemos después reflexionar, me parece que es algo que siempre decimos nosotros y que ahora en pandemia se nota mucho y se quedó muy de manifiesto, y que es que los poderes legislativos fueron creados en general en América Latina en el siglo XIX,
más allá de las reformas que han tenido, la verdad es que los procesos internos y los productos que se generan dentro del Poder Legislativo responden a esa idea inicial, original, y las sociedades en las que vivimos hoy son mucho más complejas. Antes la gente andaba de pie cuando se crearon esas cajas, poderes, uno de los tres más importantes que tienen nuestros países. Hoy ya sabemos toda la tecnología que tenemos. Entonces, además de la complejidad de generar, de los productos que tienen que generar estos poderes, ahora en pandemia se notaron muchas cosas, ¿no? Esto que las organizaciones de sociedad civil, como ustedes, nosotros venimos viviendo desde hace mucho, ¿no? Esta cosa más tecnológica, más que la gente pudiera acceder a qué es lo que pasa sin tener que ir físicamente, es una cosa muy de ese momento, ¿no? De 1900, 1800 a mediados. Quedó muy de manifiesto y quedó muy... lo que es peor, muy de manifiesto para nuestras sociedades, ¿no? Eh, y son los congresos que más avanzaron al principio de la pandemia, son aquellos congresos que se dieron estas conversaciones antes de la pandemia o de cualquier contingencia, pues ahora tenemos pandemia, pero podemos tener inundaciones, podemos tener terremotos, podemos tener otras cosas, Dios valga que no, pero pueden pasarnos en nuestras sociedades. Entonces, quedó de manifiesto uno, que en general no tenemos planes de contingencia, o si los tenemos no funcionaron tanto. Quedó de manifiesto que es lo más importante para nosotros, que esto no es poner un Zoom y ya sigue el Congreso funcionando. Son discusiones también más filosóficas, más que tienen que ver con de qué modo vamos a funcionar, además de lo técnico que ahora voy, pero de qué modo vamos a hacer participar a la ciudadanía de estas discusiones. Eh, este, ¿Cómo recogemos qué es lo que queremos debatir? ¿No? En España, por ejemplo, se dieron esta discusión hace muchos años, no solamente por pandemia, sino también por la mujer que quiere embarazarse y no puede ir al Congreso en el posparto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona siga participando del proceso legislativo, siendo representante, hoy en el siglo XXI? ¿Podemos hacerlo o no? Yo creo que hoy está demostrado que podemos hacerlo con mucho, con una ruta con muchos pozos, por decirlo de un modo, ¿no? Y después lo técnico, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el acceso a la tecnología, sino también con cosas muy formales que tienen nuestros congresos, que es eh, la discusión en comisión, cómo acreditamos que esos son los legisladores, cómo acreditamos que esos son los votos de esos legisladores. En Colombia establecieron un sistema que llamaban por teléfono para ver cuál era el voto de cada uno. Así que, y después otra cosa, ¿no? Pasó en Argentina, en Senado, y también pasó en Colombia, de hecho, esta necesidad de generar una normativa que habilite este proceso, esta actividad, ante la ausencia de, ¿no? Entonces en Argentina hubo esta pregunta, si quieren, por parte del Senado a la Corte, para ver si el producto que saliera de esas cámaras iba a ser legal o no. En el caso de Colombia, al revés, el Poder Ejecutivo sacó un decreto diciendo que todos los órganos colegiados podían sesionar. Después la Corte dijo, ahora esta semana, dijo, ese decreto no sirve para los órganos colegiados porque ellos son independientes. Entonces, esta cosa que uno de afuera dice, qué engorroso y qué necesidad de que estos congresos no se pongan a la altura en un minuto. A veces es verdad que es desidia y a veces es verdad que no hay consenso y que hay esas luchas internas que todos vemos de afuera que son odiosas, pero a veces es cierto que ante la imprevisibilidad nos pasan estas cosas. Y esto pasó en casi todos los países de América Latina, más o menos. Después también tenés los países como Perú, por ejemplo, que se autorizó a sí misma a sesionar online, pero no lo hizo. Entonces, ¿no? Está la autorización y después las ganas de efectivamente poder hacerlo, ¿no? Entonces,
para ir quizás a los ejemplos, que siempre también son odiosos porque siempre tienen ¿no? Los que tienen malos ejemplos siempre tienen una buena experiencia por otro lado, pero Canadá para nosotros siempre no está en América Latina, pero siempre es un ejemplo un poco mejor, que es que lo que nos parece a nosotros interesante es que ellos pasaron inmediatamente a un sistema híbrido, que es donde están yendo casi todos, algunos presenciales y algunos, sobre todo en las regiones más periféricas, que en los países grandes como el nuestro, eso es muy necesario, pero lo importante es que ellos mantuvieron la participación ciudadana durante todo el proceso, ¿no? Porque una cosa es pasar online y bloquear a la gente, por más que te pueda ver cuáles son las discusiones, y la otra es efectivamente tomar ese input que tiene la ciudadanía para traer. Porque recordemos que también el legislador no sabe de todo, de todas las materias, de todo el mundo, y no es un PhD o un doctorado en todas las materias. Nuestras sociedades tienen mucho conocimiento y es necesario que ese conocimiento se traiga a disposición de la generación de políticas, ¿no? Entonces, bueno, después también estos que se dieron esa discusión antes son Brasil y Chile, ¿no? Siempre, y ellos transicionaron, si quieren, al mundo o al modo online de manera mucho más amigable y con menos ruido, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos 2 meses o 3 meses, y en algunos casos 4, de congresos que pararon su actividad, ¿no? Y que estuvieron conversando sobre más de qué modo sesionamos o de qué modo generamos esta nueva normativa? Y eso genera un montón de problemas en nuestras sociedades que ya sabemos que de antes, desde hace mucho, que son muy presidencialistas. En general, todos los países de América Latina, un buen presidente es un buen presidente fuerte, que tiene mucha autoridad y que no necesariamente es el que negocia con paridad con el Congreso. Y eso se nota en miles de ejemplos, ¿no? Solamente para tirarles un dato redondo, pero que es muy significativo, y es que en los primeros 3 meses y medio de pandemia, si consideramos que el inicio es más o menos mediados de marzo, el 90% de la normativa que se sancionó en toda la región provino de los ejecutivos, ¿no? Quedó el 10% solamente para los legislativos, y esto trae problemas, ¿no? Porque nuestros esquemas institucionales no están pensados para eso, están pensados para que sea más balanceado. Tenemos miles de problemas. El problema más grave para mí es el problema de si quieren, la restricción del espacio cívico, de la violación de algunos derechos. Eso cuando esas decisiones se toman en los poderes legislativos, esos derechos es raro que sean violados de esa manera. Y estamos hablando de participación, de libertad de expresión, de privacidad, de demostración, etcétera, que son los básicos, ¿no? Entonces, y eso en muchos países. Y si quieren después les comparto un mapa que tenemos nosotros, que lo sacamos cada mes, en donde hay iniciativas en donde se intenta, si quieren, restringir esos derechos. No ir a violar, sino restringir, ¿no? Eso es un punto. Después el tema del balance de poder, que es lo que decía antes, nuestros poderes legislativos están pensados, nuestros esquemas institucionales están pensados para que exista un poder legislativo activo, y en los poderes legislativos, mal que mal, que a la gente le pese, los que no son tan fan de los poderes legislativos, tienen un proceso de generación de normativa, que es un proceso establecido, formal y transparente, en el sentido que uno sabe cuáles son los distintos pasos y cuáles son los debates, más o menos, algunos se sabe más, algunos se sabe menos, y después hay un producto final. Lo que sale del Ejecutivo, también porque está ideado de esa manera, es una decisión que nadie sabe de qué manera se tomó, ni quienes participaron, y es una decisión que se publica al día siguiente en las gacetas de nuestros países. Entonces, ese proceso, que es clave para cualquier democracia, y lo decías vos al inicio, Jesús, cuando el 90% de la normativa no se sanciona con ese proceso transparente, ahí hay un problema también.
Y entonces me gustaría dejar como planteados estos puntos, digamos, como los alertas de que no funcionen bien los poderes legislativos, y además el último punto, que es el tema de la representación, y es para nada menor, les diría como un asterisco ahí, un red flag que le dicen, y es, en nuestros congresos están representadas todas las fuerzas políticas de un país, o la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país, en general las minorías, pues los partidos más chicos, y lo que es más importante, me parece a mí, o igual de importante, es las distintas regiones internas o distritos internos de nuestros países. Y eso representa otro punto de diversidad relevante para la generación de política pública en nuestros países. Entonces, dejo acá como con estas malas noticias, pero la curva es positiva, si quieren, digamos, ahora ya casi no hay congresos en donde no estén decididas las maneras para sesionar. Por supuesto tenemos algunos problemas, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero bueno, Venezuela tampoco antes tenía un proceso, la verdad, ni siquiera un proceso, o cuestionamos bastante el proceso de Venezuela antes ya de pandemia. Entonces, me parece que esto nos invita a pensar cómo podemos adelantarnos para adelante, adelantarnos obviamente para adelante, eh, qué, qué modelo queremos para nuestros congresos, pero también al final para nuestras democracias, ¿no? Y que tiene que ver con si hay contingencias, cómo las prevemos, si hay reclamos por parte de sociedad civil, escucharlos de alguna manera, para poder adelantarnos a que estos órganos funcionen de mejor manera, no diría más eficiente, pero digamos de mejor manera. Y lo dejo ahí agradeciendo y con las ganas de escuchar a los demás oradores de este panel. María, muchas gracias. Bueno, un panorama muy bueno, muy general. Y sí, después pienso muchas cosas que me gustaría quizás después en los comentarios finales, en el espacio que le vamos a dar a cada uno, hablar, pero bueno, dentro de lo que tú dices hay como temas que quizá hay que verlos un poco más de cerca. El tema presupuestario, por ejemplo, con las medidas extraordinarias que se están tomando, las compras extraordinarias. eh, bueno, hay mucho que hablar. Lamentablemente tenemos poco tiempo y es un formato que no nos permite abordar demasiado, pero digamos, en la respuesta después te voy a agradecer quizás esas precisiones. Y ahora quisiera darle el paso a Camila. Camila es diputada nacional de Argentina, es politólogo, y yo creo que Camila nos puede dar esa perspectiva quizás más bajada a tierra de cómo se vivió específicamente en el Congreso argentino este paso, ¿no? De quizá una actividad tradicional, como venía funcionando, digamos tradicional, aunque sabemos que siempre cambia, ¿no? Dentro de la actividad en el Congreso de Argentina. Pero bueno, quisiéramos saber, Camila, y que nos dieras el testimonio, cómo se fueron adaptando, cómo fueron las propuestas también de los partidos. Sabemos que no todos los partidos compartían las mismas alternativas para reiniciar el trabajo legislativo, o allí también algún debate. Así que, bueno, para que nos des un poco esas precisiones, Camila, te damos la palabra. Bueno, primero muchas gracias a ambos, a Transparencia Electoral en general, a Jesús, a Valentina y también a los oradores, a Manuel, a Aritza y a María. Es un placer compartir con ustedes. A ver, como para hacer en orden y tocar varios temas. Primero creo que si tenemos que pensar en el fondo de todo esto, en el origen del por qué es necesario o era necesario activar o no, digamos, no frenar la actividad del Congreso, justamente es si hablamos de una Latinoamérica donde tenemos una tradición muchas veces de hiperpresidencialismo, donde digamos, quizás es tan fuerte la atención, la presencia desde el Ejecutivo, no olvidemos que el origen de que exista el legislativo tiene que ver con esa cuestión de la representatividad que mencionaba María, que es expresar las voces del pueblo. Es decir, ¿por qué no debería nunca dejar de funcionar un Congreso? Porque el rol que nosotros le dimos como sociedad, como comunidad, es que expresemos a través de los distintos partidos organizados. Obviamente siempre es imperfecta esa representación porque, digamos, las voces de la sociedad son mucho más amplias de lo que quizás uno puede expresar, pero la realidad es que el Congreso como representación y desde su legitimidad también de origen y de ejercicio tiene que ver con poder expresar lo que mayorías, minorías y distintos grupos dentro de la sociedad creen, consideran, quieren proponer, con lo cual creemos que
es imprescindible, más en una cuestión tan fuera de lo común y tan compleja para nuestras sociedades, particularmente desde lo económico y social, en un momento de tanta eclosión, que tengamos esa voz bien presente y bien representada, porque recordemos también que desde el Congreso nosotros trabajamos tanto proyectos de ley como pedidos también de informe hacia el Ejecutivo, ¿no? Es un órgano de contralor también, en el punto de vista donde, además de proponer o de pensar proyectos y propuestas de lo que podemos hacer para contribuir, cada uno desde su mirada y su espacio, para reactivar la economía, para cuidar la salud, también es un espacio donde muchas veces vamos siguiendo las acciones del gobierno y vamos también a partir de eso definiendo dónde hay que pedir más información, evaluarla, ¿no? Es también la manera en la que nos organizamos para darle más legitimidad justamente a nuestra organización política. En tiempos, insisto, donde la cuestión de la legitimidad estaba muy presente, no nos olvidemos que en Latinoamérica el año pasado y hasta principios de este año tuvimos un momento súper álgido en cuanto a la demanda ciudadana respecto de la política en general, con lo cual, digo, esta crisis no vino sobre la nada, digamos, se inserta sobre una sociedad que ya estaba muy activada y con mucha demanda hacia la política en concreto para resolver los problemas. Entonces, después quizás querría hablar un poco más sobre eso, sobre la demanda que sigue existiendo muy presente de la sociedad, pero para contarles el caso de la Argentina, nosotros ya tuvimos 3 sesiones virtuales y una propuesta por Juntos por el Cambio. Para los que quizás no conocen el panorama argentino o están viéndonos de otros lugares de Latinoamérica, Juntos por el Cambio hoy en día somos la oposición, somos una oposición muy grande, digamos, tenemos 116 diputados y diputadas, 257, y tuvimos una sesión también que convocamos nosotros para pedir el tratamiento o para repudiar, digamos, el decreto nacional de necesidad y urgencia recientemente emitido, digamos, por el Poder Ejecutivo, donde lo que reclamábamos nosotros es que no se quite del Poder Legislativo la potestad de definir y de avanzar sobre ciertas cuestiones. No creemos que sea necesario delegar absolutamente todo, ya tenemos una enorme delegación de facultades hoy en día en esta crisis, creemos que es necesaria la discusión y el debate, que si bien lleva mucho tiempo, creemos que eso es mejor para la ciudadanía, es decir, no lo hacemos de un punto de vista del capricho o del reclamo vicioso de decir queremos tener esta información o este poder, porque siempre estamos pensando en qué es lo mejor para la ciudadanía, es decir, ahí creemos que del debate, del diálogo, que insisto, es complejo, lleva su tiempo y más desde la virtualidad, surgen las mejores leyes en pos del bienestar común, así como decía Claude Lefort, digamos, en sus varios textos, pero si vos lo vas siguiendo, siempre insistía en que quizás, inclusive en una sociedad que se mira desde el punto de vista del conflicto, las leyes que son más beneficiosas para la gente surgen justamente de que exista esa discusión, no de una arbitrariedad. Entonces, para hacer como una breve historia, nosotros en estos últimos meses siempre propusimos, desde Juntos por el Cambio, que estuviese en el Congreso abierto. La realidad es que comisiones, es decir, donde tratamos las distintas temáticas, como se organiza el Congreso, nunca dejamos de tener, siempre estuvimos en funcionamiento. Lo que insistíamos era que era muy importante poder hablar de estos temas en sesión plenaria. ¿Cómo se resolvió? Bueno, creo que todas las partes, tanto el oficialismo del Frente de Todos, como de Juntos por el Cambio, como de los bloques intermedios, todos pusimos una enorme buena voluntad para modificar el reglamento, y de hecho en la primera sesión virtual remota aprobamos la modificatoria del reglamento para habilitar que podamos tener un cupo presencial, es decir, una cantidad, digamos, dentro del marco de la pandemia, donde puede haber suficiente distancia entre persona y persona, presencial, digamos, desde el Congreso, porque hay un montón de cuestiones que es importante también, por eso era tan álgido, porque hay muchas cuestiones que es importante también tener tus diputados presentes para defender, o sea, hay, digamos, controversias, sobre todo si hay temas complejos. Y además, hoy lo estamos haciendo a través de la plataforma Webex, con el VPN, es decir, conectados cada uno remotamente a la internet del Congreso, y donde registramos a la hora de entrar a dar quórum y a la hora de votar, vía RENAPER, que digamos es nuestro organismo que tiene la información, digamos, de registro facial, digamos, y la biométrica, hace un registro de la cara de la persona con 3 fotos, y así se ingresa y se valida la identidad. Entonces, ahí tenemos como dividido, en el caso de Argentina, por un lado, la conversación, la discusión pública se da vía Webex, un sistema parecido a este que estamos usando en Zoom, y obviamente se transmite en vivo, como se transmite en vivo todas las comisiones, y en paralelo el sistema del recinto online, donde se accede a votar, y donde se accede también a dar quórum. Así que eso es como hoy nos estamos organizando.
y como dije, tuvimos 3 sesiones ya donde trabajamos en proyectos que tuviesen relativo acuerdo en labor parlamentaria, ¿no? Por ahora no hemos encontrado, no hemos llegado a trabajar en temas de los más álgidos y complejos que hoy se están hablando en la Argentina. Creemos que eso realmente es muy difícil hacerlo desde la virtualidad, y ahí, digamos, es donde tenemos quizás algunas tensiones respecto de qué tipo de temas se pueden tratar. Lo que sí estamos tratando, y lo que, para cerrar acá, y lo que venimos tratando son cuestiones de urgencia vinculadas con lo sanitario. Sobre todo estamos quizás desde Juntos por el Cambio reclamando más políticas vinculadas con lo económico, es decir, con el cuidado y el acompañamiento a, sobre todo las y los pequeños comerciantes y a todos los sectores, digamos, cuentapropistas que están más afectados. Pero bueno, por ejemplo, la semana anterior hemos votado la Ley de Economía del Conocimiento, que ya habíamos propuesto el año pasado y había salido con unanimidad, había quedado suspendida por pedido del presidente Alberto Fernández al principio del año, y era una ley imprescindible volver a tratarla para que todo el sector de la economía del conocimiento tuviese claridad respecto de sus incentivos y planificar una política de Estado. Así que con eso quería cerrar, pensar en políticas de Estado justamente requiere que atravesemos, digamos, las diferencias que tenemos entre todos los espacios políticos y que tengamos ese diálogo en el Congreso. Es decir, una política del Estado, de Estado no sale de un repollo, sale de un diálogo profundo, serio y muy largo muchas veces, y muy complejo, donde vamos acordando cuáles son los esquemas y los espacios prioritarios para un crecimiento que para la Argentina es tan necesario y además tan postergado, ¿no? Y donde seguimos trabajando en una sociedad con un nivel de pobreza muy alto, y donde probablemente después de que se termine la pandemia, si es que se puede hablar del post-COVID, porque hoy en día muchos están hablando del mundo COVID, digamos, no sabemos cuándo va a terminar, pero que vamos a tener una alta incidencia de la pobreza, con lo cual estos temas van a seguir siendo muy importantes. Muchas gracias, Camila. Bueno, muy interesante el relato, ¿no? Y cómo la voluntad que tuvieron los sectores políticos para encontrarse y lograr poder llevar adelante el trabajo legislativo, pero al mismo tiempo me quedo, y me parece que es algo para trabajarlo también con las organizaciones que llevan el tema, que se trata de un acuerdo coyuntural, ¿no? O sea, se está trabajando en una agenda muy inmediatista de los efectos de la pandemia, y como tú decías también, se han llevado, o sea, se han discutido leyes o proyectos donde hay mucho consenso, ¿no? Pero seguramente van a empezar a haber proyectos que sean un poco más polémicos, lo que tiene que ver con la legislación laboral, por ejemplo, y todo lo que va a ser el trabajo post COVID-19, sí, se puede hablar de eso, pero bueno, sentar esas bases quizá no va a ser tan fácil como hablar de las ayudas inmediatas que necesitan los sectores más vulnerables. O sea, estamos hablando de un esfuerzo que se está haciendo, que es sumamente valorable, pero que creo que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Hay que empezar a salir de la agenda más inmediata y empezar a pensar cómo viene esto de aquí en adelante, ¿no? De todos modos, Camila, esto si quieres lo hablamos cuando te volvamos a dar la palabra ya para los comentarios finales. Bueno, agradecido por tu exposición. Quiero darle ahora el paso a Laritza y a Manuel, que me parece que se conectó ya. No sé si, sí, ahí está Manuel. Bueno, un saludo, ya te presentamos anteriormente. Y como habíamos hablado con Laritza, nos gustaría que en un primer momento ella aborde la temática de cómo se está llevando a cabo el trabajo legislativo en Cuba desde una perspectiva más jurídico-técnica, y después tú, Manuel, nos pudieras dar quizás la lectura más política. Bueno, no es necesario decir que el Congreso, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, está en un contexto no democrático, donde no podemos tener toda esta información que, por ejemplo, nos da María y Camila, de cómo funcionan las comisiones, de cómo se aprueban los proyectos. En la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba hay más bien un contexto de opacidad, pero sin embargo, en ese contexto yo creo que desde nuestras organizaciones es muy importante hacer un seguimiento, y de hecho eso es lo que estamos haciendo desde Manblat, donde Valentina está coordinando el Observatorio Legislativo de Cuba,
y por eso también nos parece muy importante que desde Cuba se puedan ver las experiencias del resto de países de América Latina, en el caso de Argentina, un país democrático, y viceversa, ¿no? También desde Argentina ver cómo todavía hay países no democráticos con una tremenda opacidad parlamentaria que sería inadmisible en contextos democráticos como acá. Así que bueno, sin más nada que decir, Laritza, te damos la bienvenida y te invitamos a que nos des un poco esa perspectiva de cómo ha venido funcionando la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer escuchar a María Barón y a Camila acerca de lo que está pasando en la región, específicamente en Argentina. La realidad cubana ha sido totalmente diferente. Ha estado la pandemia, pero realmente, aunque no ha afectado la actividad, o supuestamente no ha afectado la actividad del órgano legislativo, ha estado totalmente inactivo durante todo este periodo, casi 4 meses, porque la Asamblea Nacional nuestra, bueno, el gobierno de Cuba tiene sus características, y es que es un órgano unicameral que sesiona 2 veces al año. O sea, a diferencia de la mayoría de los parlamentos de la región, el Parlamento cubano solo sesiona a mediados y finales de año 3 días, generalmente un fin de semana. Entonces, el resto del tiempo, el único órgano que está funcionando de manera permanente es el Consejo de Estado, donde se reúne la mayoría de la cúpula del poder, que además también coincide con la cúpula del Partido Comunista, el único que está reconocido en la Constitución. Los diputados nacionales no son como los diputados en la mayoría de las regiones, que tienen carácter profesional, se dedican a tiempo completo a su actividad, la actividad legislativa. En Cuba, pues ellos no cobran por lo que hace, es ad honorem, y comparten esta responsabilidad con sus tareas habituales. Quiere decir que si hay un diputado de la Asamblea Nacional que es científico, ya no va a dedicarse completamente a lo que es la actividad legislativa y a cumplir sus funciones como diputado, sino que va en un fin de semana a escuchar todo lo que le propongan y, por supuesto, ahí están las consecuencias de un voto. La mayoría de las normas legislativas y las decisiones que toma la Asamblea se toman por unanimidad, todo el mundo está de acuerdo. Otra cosa importante es que no hay una presencia de fuerzas políticas, diferentes partidos políticos o oposición dentro de la Asamblea Nacional que pudieran hacer una presión o promover un cambio a una forma de actuar diferente dentro de la Asamblea, ¿no? Hay un solo partido reconocido en la Constitución, el único partido que tiene la posibilidad de funcionar y participar en todos los procesos, aunque no participa en las elecciones, y eso es algo que quizás en la mayoría de las regiones no conocen, es que el Partido Comunista no va a las elecciones, lo hace a través de las organizaciones sociales y de masas que sí tienen reconocido funciones en el sistema electoral, y por eso hoy hay un órgano legislativo de casi un poquitico más de 600 diputados, casi el 99% son miembros del Partido Comunista. Entonces la pregunta está que si no participan en las elecciones, ¿cómo es posible que la mayoría de sus miembros también sean también miembros del Partido Comunista? Y bueno, durante la pandemia no ha habido ningún pronunciamiento. La última sesión fue a finales de 2019. La próxima debe ser muy pronto, porque ya se están reuniendo las comisiones permanentes. Sí hay comisiones permanentes, pero que funcionan por pocos días, unas semanas antes de la sesión, para algunos acuerdos y la agenda que pueda llevar la Asamblea Nacional. Pero en el tema de la pandemia, por ejemplo, la Asamblea Nacional no tuvo ninguna actividad, a pesar de que hubiese sido necesario de que una sesión, al menos online, o la forma que ellos tuvieran, para adoptar determinadas normas en una situación que pudiera considerarse de emergencia, teniendo en cuenta la propagación de la epidemia en el país. Lo que sucedió durante la pandemia fue que el presidente, el Poder Ejecutivo, dictó una serie de políticas, pero a través de la televisión. O sea, ni siquiera emitió decretos, aunque su actividad legislativa no disminuyó durante el periodo en que duró la pandemia. Por ejemplo, el presidente emitió muchísimos decretos presidenciales otorgando medallas, algo que no era totalmente necesario. Sin embargo, por ejemplo, el aumento de la presencia policial en las calles, la restricción de la movilidad de los ciudadanos, por ejemplo, esas medidas se anunciaron por la televisión y nunca se adoptaron en normas legales.
y esa es ha sido una de las consecuencias fundamentales por las cuales durante la pandemia en Cuba se vio un aumento de la represión, no solo contra activistas y defensores de derechos humanos, sino también contra la ciudadanía en general. Y frente a esta demanda que ha habido de la población, por ejemplo, haciendo denuncias en redes sociales, no ha habido ningún tipo de reacción por parte de los parlamentarios. Simplemente porque si no hay el Consejo de Estado, por ejemplo, no convoca una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, pues esta no se ha reunido y eso ha sido un interés de la cúpula política de actuar en el momento de la pandemia de facto. Casi todas las normas que se adoptaron fueron de facto, ninguna se adoptó en la Gaceta, ni se publicaron en la Gaceta, sin embargo, se le aplicaron a los ciudadanos. Así, solo el que no vio el noticiero, por ejemplo, la emisión estelar del noticiero no se enteró de cuáles eran esas medidas, estaba totalmente ajeno a lo que habían ordenado las autoridades, ¿no? Y ese fue el panorama que durante casi 4 meses en Cuba el órgano legislativo estuvo totalmente ausente, ajeno a toda la realidad que se estaba viviendo en el país. Y se estuvo gobernando durante todo este tiempo y adoptando normas de facto por el Poder Ejecutivo. Eso es en resumen lo que ha pasado con la Asamblea, con el órgano, el poder, supuestamente Poder Legislativo, teniendo en cuenta además que el Poder Legislativo en Cuba tiene un exceso de atribuciones para ser un órgano que recesa la mayor parte del año, o sea, no están en función la mayor parte del año, por ejemplo, lo de declarar la guerra y digamos que declarar inconstitucional una norma que dicte un órgano de menor jerarquía, como pudiera ser, no sé, el Consejo de Ministros o el propio presidente, y que en esta época, en este periodo de la pandemia, han estado el resto de los órganos adoptando normas de carácter de facto y no haya pasado nada, ¿no? Y que recese ahora en julio, cuando ya estamos en Cuba, en la fase, creo, la mayoría de las provincias, la fase 2, que ya está empezando a recobrar, a restablecerse como que la vida en el país nuevamente, empieza a sesionar sin que se hubiera enterado qué fue lo que pasó en la pandemia, totalmente ajena a todo lo que pasó, las medidas que se adoptaron, que no se adoptaron en leyes, y un silencio total en la Gaceta, en las normas legales sobre esta etapa de vida que vivió la población. O sea, no hay un reflejo en normas legales de las medidas que se tomaron de carácter urgente y que afectaron derechos humanos especialmente, ¿no? Y los derechos de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Laritza. Allí en el informe de junio del Observatorio Legislativo de Cuba recogemos algunas declaraciones de Laritza, bueno, también de María Barón y de Manuel Cuesta Murúa, y en especial hay una parte en la que Laritza habla de esto, ¿no? De cómo se ha avanzado con algunos decretos y han entrado en vigor sin siquiera haber sido publicados en boletín oficial o en gaceta oficial. Sin embargo, ya están, digamos, en vigor de facto, como bien decía Laritza. Así que, si quieres, Laritza, después en los comentarios finales abordamos un poco más ese tema. Manuel, sé que está conectado, me preguntó si se escuchaba, y la verdad que tengo la duda si nos está escuchando o nos está viendo. ¿Estás allí, Manuel? Tiene el micrófono apagado, Manuel. Sí, ya creo haberlo encendido, no sé si me escuchan. Perfecto, Manuel, bienvenido. Okay. Es que me estoy estrenando en estos asuntos de Zoom y esas cosas, y de pronto no domino mucho la tecnología, pero bueno, muchas gracias. Al principio me incorporé un poquito tarde justamente por mi impericia técnica, pero aquí no te preocupes. Sí. No, muchas gracias, Manuel, por participar y por sortear todas las dificultades que se ponen en Cuba para poder integrar este tipo de paneles. Te presentamos al inicio de la charla. Bueno, Manuel es historiador, es politólogo y bueno, tiene una trayectoria en materia de organizaciones de la sociedad civil, democratización. La verdad que es un referente muy importante de Cuba, lo digo para todos los que nos ven desde otras partes de América Latina. Y Manuel, también participaste en este informe que vamos a estar publicando el lunes sobre el mes de junio, la actividad parlamentaria en Cuba, y tú hablabas de un silencio legislativo pandémico, ¿no?
me tomo esa frase porque creo que, bueno, va muy bien con todo lo que ha venido pasando en una Asamblea Nacional que, como decía Laritza, está formada por diputados que realmente no tienen una capacitación técnica legislativa mínima, ¿no? Sino que realmente se dedican a otras cosas. Pero lo que me llama la atención y lo que me gustaría preguntarte, Manuel, entre las cosas que vas a hablar, es por qué el gobierno cubano, que tiene una Asamblea Nacional conformada enteramente por miembros del Partido Comunista, tiene que acudir a la figura de decretos, leyes, y no aprueba directamente, bueno, no hace una actividad legislativa más tradicional, más normal, teniendo la aprobación del 100% de los legisladores, ¿no? Porque tiene que acudir a este tipo de mecanismos cuando se sabe que allí no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Sino que simplemente es un ente para, de alguna manera, aprobar las medidas que se bajen desde el Consejo de Gobierno. Sí, en principio, por lo pronto, un par de razones. Recordemos que el Parlamento cubano funciona como los Estados Generales, aquellos de la Francia antes de la Revolución, que se convocaban para determinadas cosas, pero no legislaban sistemáticamente. Y aquí, mientras los parlamentos en el mundo recesan, el Parlamento cubano funciona en determinados periodos. Larissa decía muy bien que funciona 2 veces al año convocado. Este año va a ser convocado 3 veces en una actividad, digamos, legislativa aparentemente intensa a partir de este mes en el que estamos. Se supone que en varios días ya deba ser convocado el Parlamento, porque tienen una primera discusión o deliberación en este mes de julio sobre una serie de leyes, pero en principio estamos hablando de un Estado que expresa no la voluntad de la ciudadanía, sino la voluntad del Estado. Por eso funciona más con decretos leyes que con leyes, porque no expresa esta voluntad ciudadana convertida en ley a través de representantes, que está claro que no son representantes de la ciudadanía, sino representantes del partido. Ciertamente el 98% de los miembros de esta asamblea son militantes del Partido Comunista. Tratan de adornarla, digamos, con la participación de algún religioso independiente y gente que representan, digamos, sectores sociales que no tienen un impacto real en la vida social del país, pero que dan una imagen para las galerías de que un Estado supuestamente que va evolucionando a la integración de sectores corporativos, no es un sector representativo. Pero lo fundamental es que es un gobierno que trata de dar la imagen de que legisla, pero que solo expresa la voluntad del Estado. Por eso no va a legislar sistemática y permanentemente. Por otro lado, trata de cubrir un déficit. Como muy bien decía Larissa, no son parlamentarios profesionales, son representantes de sectores corporativos, de manera que no tienen el hábito de legislar. Funcionan a través de comisiones que se reúnen también, digamos, durante cierto tiempo del año para darle forma técnica, de expresión técnica a las leyes, pero en el fondo lo que estamos hablando es de un gobierno que impone su voluntad a través de la acción legislativa de decretos. Son decretos leyes. Por ejemplo, ahora en este periodo se supone que aprueben 37 leyes y 39 decretos leyes. Hay muchos más decretos que propiamente acción legislativa. Y esto también responde a que, como la estructura de la Asamblea Nacional es una estructura en la que el Consejo de Estado, no toda la Asamblea, es la que genera la actividad legislativa y política relativamente permanente del Estado, pues a través de los decretos es cuando ellos, o como ellos logran hacer funcionar o darle una forma legal a la voluntad exclusiva del Estado, que en este caso es la voluntad del Partido Comunista, no es la voluntad representativa. Por eso es que no utilizan muchos decretos leyes, no utilizan mucha acción legislativa, sino muchos decretos leyes rectificados. Yo creo que en el caso cubano, después de la aprobación de la nueva Constitución, 2019,
yo creo que ellos están tratando de vender la imagen al mundo de que el sistema político entra a ser un sistema político más parlamentario que ejecutivo, más consultivo que de alguna manera expresando la voluntad de un pequeño grupo. Ellos están tratando y haciendo todo lo que está a su alcance para dar esa imagen de un país que responde a los intereses de la ciudadanía, a los intereses de la población. No es el hecho de que así sea, es la imagen que quieren estar vendiendo. Por eso han agregado un periodo más a las sesiones de la Asamblea Nacional de este año en lo que debería corresponder a estos últimos 6 meses, dando la apariencia de una actividad legislativa sólida y profunda. Esa imagen es la que al mismo tiempo se contrasta con la voluntad de gobernar a través de decretos. Ustedes han conocido que frente a la sociedad civil, frente a la ciudadanía y frente al Estado y frente al resto de la sociedad cubana, lo que está haciendo operar al gobierno son propiamente los decretos hacia y para regular la actividad de la ciudadanía y de la sociedad civil. Si los teóricos del lawfare llegan a Cuba y empiezan a observar cómo está funcionando la relación Estado-sociedad, se van a dar cuenta muy rápidamente de que la actividad legislativa, la actividad del Poder Ejecutivo es un ejemplo claro de cómo se emplea y se utiliza y cómo funciona el lawfare en los estados que tratan de guardar la apariencia legal o la apariencia normativa. El decreto ley 349, recordarán, que trataba de regular la actividad de los artistas fundamentalmente. El decreto ley 370, que trata de regular la actividad de los periodistas independientes en relación sobre todo con el manejo y uso de las redes sociales, y un decreto ley que es menos conocido, pero que es tan importante como estos dos, que es el 357, por el que se trata de sancionar toda actividad que el gobierno cree que es económica o lucrativa, que se ejerza fuera de los trabajos por cuenta propia que está siendo tolerado. Y por ahí se trata de sancionar incluso también a periodistas independientes, porque se trata de decirles que están ejerciendo una actividad por cuenta propia que no está reconocida por el Estado. Pero lo que está funcionando ahora mismo es la actividad ejecutiva del Estado contra la ciudadanía y contra la sociedad civil a través de decretos leyes, no a través de las leyes, que deben ser, por supuesto, modificadas y puestas de acuerdo a la nueva Constitución. Pero ese es un proceso que de alguna manera hay que empujar desde la ciudadanía y que no está previsto ejercer por parte del Estado. Si uno observa, por ejemplo, la agenda legislativa para este año, se va a dar cuenta de que hay cosas así como las que lo voy a describir muy brevemente para que se den cuenta cómo funciona. El Estado va a trabajar en la aprobación de leyes, pero todas tienen que ver con el Estado mismo. Ninguna tiene que ver con la ciudadanía. Por ejemplo, se supone que en julio se discuta la ley de servicio exterior, la ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, la ley de organización y funcionamiento del gobierno provincial del Poder Popular, la ley de revocación y la ley de organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal. Ninguna de estas leyes responde a los intereses de la ciudadanía. Ninguna. En diciembre, que es el cierre de este ciclo legislativo, se supone que se va a discutir la ley del presidente y vicepresidente de la República, la ley de defensa y seguridad nacional, la ley de vivienda y la ley de salud pública. Estas son las dos únicas leyes que de alguna manera guardan la apariencia de responder a intereses de la sociedad, a intereses de la ciudadanía, la ley de vivienda. Pero nadie sabe si es para regularlas más, si es para restringir o si es para ampliar la gama de derechos que se supone que deba legislar una asamblea que dice que responde a los intereses del pueblo y a los intereses de la ciudadanía. Esto es, digamos, una pequeña pintura, un pequeño paisaje de cómo está funcionando este proceso y de cómo, de algún modo, el Estado solo empieza y continúa marcando la distancia entre ciudadanía y Estado,
entre ciudadanía y supuestos representantes de ella en la Asamblea Nacional en el proceso legislativo y sobre todo en el proceso político de Cuba. Manuel, muchas gracias. Bueno, muy completo y además muy revelador, ¿no? En consonancia con lo que se plantea en el informe y también lo que decía anteriormente Laritza de cómo de alguna manera se sostiene esta imagen de actividad legislativa que realmente lo que tiene detrás son, como tú decías, quizá algunas decisiones que tienen que ver con el funcionamiento mismo del Estado y digamos, de la misma cúpula, ¿no? De cómo de alguna manera se reparten las partes del Estado, las funciones en cada uno de los grupos internos que conforman la cúpula de gobierno. Así que bueno, te quería agradecer, Manuel, y me fijé que ya algunas de las preguntas han sido respondidas. Allí Camila dio respuesta a la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo en el Congreso argentino, así que me gustaría ir directamente con los comentarios finales de cada uno, si les parece, respetamos el mismo orden de la exposición. Y en el caso de María, hay muchas cosas, María, que te quisiera preguntar, lamentablemente no podemos con todo, pero en un contexto te doy como un comentario introductorio y después, si tú consideras también que hay otra cosa para cerrar, obviamente bienvenido, ¿no? Pero veníamos, creo que Camila lo decía antes, de un malestar social muy importante, sobre todo a final del año pasado, una crisis quizá de representación, en gran parte, sobre todo en algunos países, donde vemos índices de participación muy bajos, en Chile, en Colombia, ¿no? Donde la gente no se siente representada por los partidos políticos que son los que hacen vida en el Congreso, ¿no? Entonces, venimos de todo este contexto, de un debilitamiento quizá incluso de la misma idea de democracia, ¿no? Si uno ve los números del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia va bajando casi en toda la región, increíblemente es en los países donde no hay democracia, donde el apoyo a la democracia crece, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, pero en los países donde hay democracias medianamente consolidadas o por lo menos regímenes híbridos, el apoyo a la democracia baja. ¿Qué reto tienen en este sentido los congresos, ¿no? Y también qué puede aportar el trabajo del monitoreo legislativo, la rendición de cuentas, la transparencia legislativa en general, a un fortalecimiento democrático en la región y sobre todo en los países que más lo necesitan y que quizás más limitaciones tienen para poder hacerlo? Pregunta difícil, María. Estás en mudo. Siempre critico a la gente que no se me mutee, después yo hago lo mismo. Claro. Pero no, es una pregunta que nos la hacemos todos y la verdad que es súper interesante por lo menos empezar a buscar la punta del ovillo, ¿no? Porque si no es la pregunta del millón y no sabemos cómo contestarlo, porque las carencias que ya tenían nuestras sociedades, que ya eran súper urgentes, ahora van a ser tremendas, o ya lo son para mucha gente, ¿no? Y entonces ahí va a haber mucha tensión, mucha más de la que había, y con toda razón. Pero para los poderes legislativos, para mí, que es algo que venimos pensando desde hace mucho y basado en esta idea de que para qué son, ¿no? Que mucha gente, nosotros trabajamos, yo amo poderes legislativos y me parece que es el órgano fundamental de toda democracia, pero la gente no lo ve de ese modo, ¿no? No entiende bien cuál es el objeto, cuál es el producto, cuál es el aporte a nuestras sociedades. Y me parece que toca repensar estos órganos, digamos, ¿no? Pero sin miedo, digamos, ¿cuál es el producto que estamos generando? Por ejemplo, para dar un ejemplo que siempre doy el mismo, pero para no generar conflicto. La Ley de Defensa del Consumidor en Argentina tardó 7 años en aprobarse. Ya se aprobó hace un montón, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de solución puede traer ese producto, digamos, si consideramos a las leyes como producto, a una sociedad que durante esos 7 años ya se transformó a sí misma 60 veces y ese problema ya termina siendo otro? Entonces, sí, y además, si generamos estos productos que son leyes, en su momento estaba bien, una ley era para siempre universal.
Ahora esas leyes necesitan, como si te dijera, un update, mucho más veloz. Para mí ese es un tema de discusión muy grande y muy importante, porque no sé, hay gente que está dispuesta a discutirlo y gente que no, ¿no? O grupos, comunidades. Después hay otro tema, me parece a mí, que tiene que ver con esa agenda, por decir un modo, ¿no? ¿Qué es lo que discuten estos órganos y qué efectivamente van a ser soluciones para nuestros países? ¿De dónde surgen esas agendas? Nosotros siempre decimos, es una serie de ventas, es un legislador que se le ocurrió un tema porque lo trajo de algún lado o alguien se lo trajo, se lo vendió bien, entonces ese legislador lo vende bien a su partido y entonces ese partido lo vende bien y ese tema es ley. En general nuestros países funcionan así. O vamos a generar los temas que necesita cada país para cada año de manera consensuada, basada en data, ¿no? ¿No? A veces la solución es, sí se necesita, qué sé yo, por el mismo ejemplo, una ley de defensa del consumidor, pero entonces el contenido está basado en ¿qué? Basado en alguien que cree que esa es la solución, no basado en la data, basado en, si querés, un análisis comparativo, etc. Ese es otro issue para mí. Y el tercero es el tema que vos lo mencionaste antes, hoy lo mencionaron varios, y que tiene que ver con la implementación. En América Latina tenemos un problemón con la implementación, ¿no? Así como nos faltan leyes, pero nos falta implementar las que tenemos de manera correcta, o de manera como estaba previsto al menos, digamos, bajando las expectativas, ¿no? Ahí tenemos un problema. Todos los poderes legislativos tienen problema, porque los poderes legislativos sacan este producto que es una ley, y listo, ya está, me olvidé, ¿no? Algunos tienen control de constitucionalidad, otros, algunos mecanismos, todos pobres, y muchos no tienen ningún mecanismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que entonces, tras que el recorrido, digamos, los temas más o menos no nos están funcionando tanto, el proceso no nos está funcionando tanto, y encima nos hacemos cargo de cómo funcionan o cuán transformadoras son esas normativas que se generan, ¿no? Entonces son para mí esos tres temas claves para el Congreso del futuro, digamos, si no, como decíamos con un debate que tuvimos con la gente de Brasil, nos preguntamos, ¿el Congreso ha muerto? Si es así, si queda como está, tiene muchas chances de ser algo muy, no sé, sin importancia. Y para la lucha entre partidos y personas, y nosotros somos testigos innecesarios de eso. María, te aprovecho porque pues, ya estás acá y te hago una nueva pregunta y ya con eso cerramos, si te parece. Pero bueno, nos hemos referido en gran parte, ¿no? Y esta conclusión final tuya también así lo hace, a contextos democráticos, ¿no? Contextos democráticos donde la actividad legislativa es pobre. Ya de por sí en contextos democráticos donde no hay un seguimiento de los efectos de la ley, si efectivamente cumplió con el propósito que tenía. ¿Qué hacemos con los contextos no democráticos que van desde Cuba, donde directamente solamente hay una representación de un partido, hasta Nicaragua, hasta Venezuela, hasta Honduras, hasta los lugares donde quizás está un poco más en gris la situación y no es tan abiertamente antidemocrática, totalitaria, autoritaria, pero o sea, ¿qué se puede hacer desde allí en el tema legislativo? Te separo Nicaragua y Venezuela de Cuba, ¿no? Que toco los dos. Nosotros para Nicaragua y para Venezuela lo que nos restringimos a hacer, mirá lo pobre del tema, es identificar cuál es el proceso de elaboración de una norma, de dónde venga, ¿no? En general no viene de la Asamblea Nacional en Venezuela, o sea, ¿cuáles son los patrones informales que recorre Venezuela o que recorre Nicaragua para generar normativa?
por ejemplo, no sé, y pueden ser 2 o 3 patrones que nosotros identificamos para cada país. Por ejemplo, Venezuela es, Maduro hace una conferencia de prensa, un videíto, una cosa que todos nos enteramos, tira ese tema a la población, no tiene nada detrás, y después ese tema va rebotando o avanzando o retrocediendo de acuerdo al feedback que va habiendo en esa sociedad. Si es muy fuerte, lo retrocede, lo cambia, y si no... Entonces, ese tipo de lógica es la que encontramos en esos dos países, en donde en Venezuela la sociedad civil es un poco más fuerte, entonces tiene, y además, bueno, tiene una situación distinta con el paralelismo institucional, no sé cómo llamarlo. Entonces, hay mucho más, si quieren, más balance, o si lo hubiera, ¿no? Un poquito más de contra, por decirlo de un modo. En el caso de Cuba, ahí me parece, bueno, a ver, en los tres, me parece que hay un sector clave en estas tres sociedades, es la sociedad civil, en el caso de Venezuela y de Nicaragua, /la academia, ¿no? Y entonces, en el caso de Laritza y de Manuel, que me parece que tienen ambos sombreros, es la única salvación que nos queda para nosotros, ¿no? Para esos países. En este sentido, para las tres sociedades, en el caso de Venezuela y Nicaragua, lo tenemos más allanado y por eso lo separo de Cuba. Existen en América Latina innumerables espacios de discusión, por decirlo de un modo, y organizaciones regionales y organizaciones formales y no formales regionales. En esos espacios, en general, no hay nadie de Cuba, y entonces es necesario que esas personas, esas almas, en general, digo, de sociedad civil o de academia, estén en esos espacios, para ayudarnos a nosotros a estar también en los espacios de ustedes y poder configurar si quieren, una masa crítica un poco más relevante para los oídos y los ojos de las demás personas que no están en Cuba. Corto ahí. Muchas gracias, María. Muy buena esa última reflexión. Camila, quería tomar el tema, uno de los temas que hablaba María, de cómo la ciudadanía en general quizá desconoce o está desconectada de lo importante que es el trabajo legislativo. En tu caso, Camila, tú vienes de la gestión, ya tú puedes hacer, digamos, la comparación de lo que se vive tanto en la gestión como en la función legislativa, ¿no? Y teniendo ya esa perspectiva y estando en este caso en actividad legislativa, ¿de qué manera crees que la sociedad civil organizada y también la no organizada, la ciudadanía en general, puede expresarse más, en este caso, bueno, con la actividad legislativa, con los partidos que hacen vida allí, de manera de que también, digamos, haya una mayor legitimidad y también todo lo que tenga que ver con la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Legislativo, de alguna manera lo fortalezca, ¿no? Es una pregunta súper compleja. Como vos bien decís, yo soy reciente en el Congreso, digamos, asumí el 10 de diciembre del año pasado y vengo de trabajar primero 7 años, o sea, 7 años en gestión y antes en el privado 5 años. Es verdad que dura dentro del Congreso una sensación que, si bien es el espacio, como decíamos al principio, de representación del pueblo, hay como una sensación de poco pueblo adentro, digamos, es como una sensación de distancia, y no, digo, y si lo ves me pasaba a mí, me imagino, y le pasa a muchos ciudadanos, pasás por la puerta y no sentís, esto es un lugar donde puedo abrir la puerta, entrar, pasar, ver cosas que me representan o que están directamente relacionadas con mi vida, y menos en juventud, en jóvenes, que es como el tema que más vengo trabajando, hay como una sensación de mucha desafiliación y desafección respecto de qué puede hacer esta gente sentada acá adentro para mejorarme la vida. Me parece muy compleja la respuesta, es decir, te puedo decir algunas ideas, tanto de lo filosófico como de lo concreto que podemos ir trabajando, pero tiene por un lado también esto que decíamos al principio del reclamo, no sé si es a la política o a la democracia, como la hemos organizado en las últimas décadas. Nosotros, en mi caso, yo nací en democracia, ¿no? Y siempre creo que tenemos la oportunidad de ser una generación
que en el caso de Argentina y en muchas, y sobre todo en toda Latinoamérica, digamos, que nacimos ya en democracia. Creo que eso nos hace también darla por sentado por un lado, y por otro lado no valorar demasiado esto de cuando, cuando Alfonsín dijo con la democracia se come, es decir, de no valorar demasiado o de no encontrar cómo la democracia está relacionada con que nosotros vivamos mejor. Y yendo al caso concreto de Argentina, claramente está vinculado con los históricos ciclos y vaivenes económicos más altos de toda la región y más cortos, que también alientan esta sensación de que Argentina está condenada a fracasar, ¿no? Esta sensación de que no importa quién gobierne, no vamos ni para adelante ni para atrás. Idea que a mí me produce mucha tristeza porque está muy arraigada también en la forma de ser y de pensar argentina, ¿no? Si uno revisa el cambalache o cualquiera de nuestras como identidades muy básicas, estamos hablando de una sociedad que se considera que de alguna manera nunca va a avanzar. Eso claramente se traduce, y se traduce sociológicamente, culturalmente, en toda nuestra sociedad. Uno crece, se socializa en una sociedad que cree que está fracasada. Eso es muy peligroso, no solo para la democracia, sino para el bienestar, digo, para avanzar hacia un proyecto común. Y sin quitar, digamos, la responsabilidad, que en mi caso, digo, hoy estando adentro, claramente tengo una enorme responsabilidad, igual que todos los que somos parte hoy en día, tanto del Congreso como de los tres poderes, es cómo trabajar, porque yo hablaba de políticas de largo plazo, porque creo que nuestra responsabilidad para que exista ese bienestar tiene que ver con sostener sendas de progreso y desarrollo y de movilidad social ascendente que hace demasiadas décadas perdimos. Es decir, que cuando uno crece, nace y se educa en esta sociedad, vea que eso tiene un rédito, un esfuerzo, que no sea, hoy había un artículo muy triste de Infobae diciendo que 8 de cada 10 jóvenes argentinos, si pudieran, seguirían del país, digo, viene sucediendo hace mucho tiempo, esto de decir, bueno, si puedo, me voy, y si no puedo, siento que no querría estar acá. ¿Cómo vamos a generar esa senda del progreso? Esa es como la gran cuestión, la gran discusión, porque digamos, creo que ahí estamos todos de acuerdo en que hay que hacer políticas de Estado y que tenemos que tener un crecimiento sostenido. No tenemos demasiado acuerdo sobre ese modelo económico de desarrollo, es decir, tenemos una restricción externa muy amplia, tenemos una inestabilidad macroeconómica histórica, tenemos superpuestas muchas necesidades de reforma, sobre todo vinculadas con el mundo laboral que cambió y que lo circulamos de una manera distinta, que todavía que están cerca de la discusión pública, y yo creo que es posible que ahora se acerquen más todavía. Creo que por ahí, iría, si tuviese que darte una respuesta concreta, creo que por discutir y digamos, dentro del contexto de la pandemia, nos va a llevar quizás a eso, a rediscutir y repensar el mundo del trabajo, cómo las personas que vamos egresando, digamos, de la escuela y acercándonos al mundo laboral podemos ser parte de ese crecimiento, cómo hacer para tener un régimen, un acompañamiento a los jóvenes entre 15 y 18 años. Si vos tenés entre 15 y 18 en Argentina, o 14 y 18, tenés además muchas chances de no estar en la escuela, porque tenemos un 50% de no terminalidad educativa, no tenés ninguna red de cobertura social, es decir, no tenés, digamos, ni programas ni prestaciones, no tenés ni asignación universal, no tenés progresar, no tenés formación laboral, no tenés pasantías, no tenés casi nada, salvo clubes o murgas o personas que hacen mucho esfuerzo para reafiliar. Bueno, ahí tenés otro tema para trabajar, que podría ser una política de Estado para acercar, es decir, que los legisladores trabajemos en esos temas, también acercan. Creo que también todas las políticas de Congreso abierto, y acá creo que María es la experta en ese tema y que va a ser la próxima referente también de OFP, creo que es también importante que no solamente que el Congreso tenga la información y la transparencia disponible para la ciudadanía, sino que los formatos en los que transmitamos esa información estén ayornados a cómo los ciudadanos y las ciudadanas, sobre todo los más jóvenes, recorremos y circulamos la información. Porque una cosa es que la información esté y otra cosa es que llegue. Y si no llega, casi que es como si no estuviera en este siglo, porque, digamos, no te impacta esa conciencia de decir, bueno, acá hay una intención o una idea de que esta información o que esta transparencia sirva de algo o que me haga a mí habilitar, por ejemplo, el portal que hoy existe de leyes abiertas, que casi no tiene participación, por ejemplo. Entonces, muy importante que, claro, como señalábamos, que eso esté, que exista y que de alguna forma, y acá sí, de lo último que digo, es que los espacios de participación los alentemos desde la escuela, que es mal que mal, con todos los problemas que tenemos, realmente sigue siendo una institución y un espacio de muchísima permeabilidad, de mucha cobertura, sobre todo en la primaria en Argentina, donde incentivar la participación desde la formación cívica es imprescindible, es decir, porque si no tenemos eso despertado en nosotros, digo, vamos a ser ciudadanas y ciudadanos más apáticos respecto a lo que sucede alrededor. Y ahí estoy
segurísima, y creo que tiene que ver con toda Latinoamérica, que esa participación y ese impacto desde lo propositivo y lo positivo va a ser muy importante para que también defendamos nuestras democracias y para que no nos dejemos correr también por, hoy en día, los grandes fantasmas, y no tanto fantasmas, porque en muchos países de Latinoamérica tenemos situaciones totalmente antidemocráticas que vayan en contra también de nuestra posibilidad de libertad y de desarrollo. Camila, muchas gracias. Sí, creo que la problemática que con esa perspectiva que tienes viniendo de la gestión y estando en el legislativo ahora, que plantea es muy amplia. Creo que comparto contigo que tienen que ser políticas integrales, porque de otra manera es muy difícil vincular a la ciudadanía en general, que, como decía María, hoy en día no entiende la utilidad, la importancia, no solo del trabajo legislativo, sino también de monitorearlo, de evaluarlo, de seguirlo, digamos, exigirle esa rendición de cuentas. Bueno, y ya para cerrar, yo quería plantearle a Laritza y a Manuel un mismo eje, y quizá lo pueden afrontar, digamos, con perspectivas distintas. Laritza no está en Cuba, Manuel sí está haciendo bien la isla, digamos. Sin embargo, bueno, los dos trabajan el tema desde sus perspectivas, desde sus ángulos, y en algunos foros hemos coincidido, y yo creo que aun cuando es un país que no es democrático, tanto el trabajo de Laritza como el de Manuel y el de muchos otros activistas tiene que ver con, de alguna manera, monitorear que aún esas leyes no democráticas sean cumplidas, o dónde están, digamos, esos espacios donde la ciudadanía organizada, de manera muy débil como lo está en Cuba, pueda exigir en la misma, digamos, con las mismas herramientas que el gobierno ha diseñado para mantenerse en el poder. Y eso es una estrategia que es una estrategia de desgaste, que es una estrategia que ha sido muy difícil, pero que de alguna manera le ha dado réditos a la comunidad cubana, a la sociedad civil cubana organizada. Y quisiera ver Laritza desde Cubalex, y después Manuel desde tantas iniciativas que ha hecho, desde temas de observación electoral, de organización de la sociedad civil en Cuba, cómo abordar y cómo aprovechar esos espacios que la misma ley cubana da para exigir una ampliación de los derechos. Laritza, si quieres empezamos contigo y luego vamos con Manuel. Bueno, eso ha sido todo un reto, empezando porque uno de los problemas principales que tiene la población cubana, y es que no hay mecanismos de participación política para la ciudadanía. Todo se reduce a la participación a votar el día de las elecciones, ¿no? A depositar el voto por el diputado. Incluso el resto de las decisiones, por ejemplo, de quién va a ser presidente, queda en manos del órgano legislativo. Casi la mayoría de los 12 cargos que están previstos, por ejemplo, en la Constitución de la República, con la reforma electoral de 2019, solo uno, los ciudadanos tienen derecho a votar de manera directa, y bueno, no son elecciones transparentes, ¿no? Eso está claro, que si un partido político no participa en las elecciones, como la mayoría de los diputados y los miembros incluso de los órganos que son electivos a nivel provincial y a nivel municipal, también tienen una mayoría de representación de miembros del partido político. Y bueno, voy a aprovechar y voy a responder la pregunta que me hizo Leonardo Valdés, y que tiene que ver específicamente con esto, y es que el Estado ha creado una infraestructura en el que le da participación supuestamente a las organizaciones de la sociedad civil. Esto pudiera parecer fuera como algo muy atractivo, ¿no? El Estado cubano tiene una sociedad civil bien fuerte, no sé cómo escuchar el nombre de organizaciones como Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, y son precisamente estas organizaciones las que constituyen el filtro, porque los ciudadanos, por ejemplo, si tú quieres ser diputado, si una organización de esta no te propone como diputado, no puedes hacerlo, ¿no? O sea, si no perteneces a este mecanismo que tienen estas organizaciones, que públicamente reconocen y el compromiso que tienen con el Partido Comunista, no es posible que tú llegues a ser diputado.
vamos pensando que si un ciudadano, por ejemplo, un activista quisiera entrar en el Parlamento y desde ahí empezar el proceso de transformación, no sé, o hacer una presión, eso no es posible. Y lo que sucede en la práctica es que estas organizaciones que la ley electoral le da función de preseleccionar a los candidatos que van a ocupar cargos en el Parlamento, eligen o nominan a, ellos realmente no nominan a la Asamblea Municipal. El proceso electoral cubano es un poco complejo de explicar y ya creo que no queda mucho tiempo para eso. Lo importante es que son estas organizaciones las responsables de decir quiénes van a ser los candidatos. Es una elección que no hay competencia, por ejemplo, en un municipio tiene 5 cargos a ocupar en el Parlamento, estas comisiones que crean estas organizaciones proponen 5, y al municipio le toca elegir 5. Entonces, ahí no hay elección, ahí no hay competencia, ya no están compitiendo con otro diputado por un cargo, sino que ellas proponen la misma cantidad de personas o la misma cantidad de precandidatos que ese municipio en cuestión tiene derecho a colocar en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Entonces, gracias a este sistema y esta estructura es que logra que los que proponen son miembros del Partido Comunista, y como no hay competencia electoral y tampoco los ciudadanos pueden presentarse, son listas y boletas cerradas, llega al Parlamento con un casi 98%. Yo sé que más de 90%, pero la mayoría son miembros del Partido Comunista. Entonces, el proceso legislativo, y bueno, estaba pensando que realmente todo lo que tiene que ver con el sistema político cubano, cómo funciona, es totalmente desconocido para la mayoría de la región, pensando en lo que estaba diciendo María Barón acerca de Cuba, y que no aparecemos prácticamente en ningún informe, no hay datos sobre qué es lo que pasa en Cuba, tampoco hay mucho interés por parte de la región, especialmente, por ejemplo, del sistema interamericano, la OEA, no hay mucho interés por aportar información de qué es lo que pasa en Cuba. Ese interés lo hemos tenido que hacer nosotros los activistas participando en estos espacios que ni siquiera, como no tenemos, la mayoría no tiene reconocimiento como organización, es difícil estar en esos foros, aportar toda nuestra experiencia y visión y trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una de las cuestiones importantes que nos gustaría a nosotros, tener muchos espacios en estos foros donde Cuba no está presente, no se sabe o sea, no se sabe nada del país. Y la propuesta, por ejemplo, cómo surgen las leyes en Cuba, y eso es fácil, eso sale de una cúpula, la cúpula de poder, crea un grupo de trabajo, dice cuál es el contenido, ni siquiera le consulta a la ciudadanía. Los diputados, como dije, no están en su puesto porque tengan un compromiso con los electores, con la ciudadanía, su compromiso a proteger ya los que están en el poder y a restringir los derechos de la ciudadanía. No están pensando en el beneficio, en dar más protección, más garantía a los derechos de la ciudadanía, sino todo lo contrario, dar más protección a los que están en el poder, a cómo mantenerse, ¿no? Ese es fundamental, y buscar o crear espacios donde nos hagan caso a los intereses, por ejemplo, los grupos que ahora mismo están exigiendo participar en la formulación de una ley para la protección de los animales, que no, ni siquiera es una ley de contenido político que habla acerca de los derechos políticos, o un grupo de mujeres que le hizo una propuesta a la Asamblea Nacional sobre una ley de género, ¿no? Que en Cuba, en el cronograma legislativo, es para 2028, o sea, el nivel de prioridad en los temas del Parlamento es totalmente diferente y está divorciado de lo que realmente la sociedad civil necesita, que está pidiendo, por ejemplo, una ley de medios o una ley de cine, cosas así, y el Estado totalmente, la Asamblea totalmente divorciada, ignorando todos esos reclamos sociales, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, participar, forzar a las autoridades pasa porque tengamos que, por ejemplo, hacer denuncias en redes sociales, crear campañas, dejar al descubierto de que no nos escuchan. Muchas veces todo eso conlleva represión, conlleva que adopten más normas, por ejemplo, para reprimirnos, como puede ser ahora el decreto 370 que mencionó Manuel Cuesta Morúa, pero también está, por ejemplo, el decreto ley 389, que legaliza el espionaje en redes sociales, el único espacio que tiene la ciudadanía donde puede reunirse
reunirse, asociarse, expresarse, porque dentro del país esos espacios no están totalmente restringidos, controlados por el Estado y responde de una manera represiva cuando nosotros tratamos de participar en la formulación de políticas públicas, ya sea de cualquier tema, ¿no? Ellos ignoran totalmente todos los reclamos de la ciudadanía y nos queda como que ir a las redes sociales a reclamarlo y a presionar, y creo que hasta ahora hemos tenido pequeños resultados. También el acceso a internet de los ciudadanos ha sido bien poco, pero este viene siendo como lo que diría nuestros reclamos al Parlamento o a los que hacen política, ¿no? Que, por ejemplo, logramos, haciendo estas denuncias, que se suspendiera, por ejemplo, la ejecución del 349. Hasta ahora no se ha implementado, gracias a toda la demanda, a todas las acciones que hizo la ciudadanía, que aunque el Estado no quería, al final tuvo que permitir que se reconociera, o por lo menos abstenerse de aplicar esta norma, algo que aprendió el Estado cuando emitió el 370, ya lo emitió con la legislación complementaria y empezó a aplicarlo ya prácticamente, no nos dio tiempo como que hacer una presión. Entonces, él va cambiando sus tácticas y estrategias. A nosotros nos toca ir aprendiendo en el camino y, sobre todo, que aprender en el camino implica también sufrir represión. Por el momento, no sé si ahí mis conclusiones sobre lo que esperamos de un parlamento que es totalmente inactivo y ignorante de los reclamos de la ciudadanía y divorciado también. Muchas gracias, Laritza, y bueno, fuiste la representante también de Manuel, porque lamentablemente perdió la comunicación, le dijo a Valentina que no pudo seguir con el VPN, así que quedaste como representante de Manuel también. Con respecto a lo que decías de la creación de espacios, ¿no? Para poder de alguna manera poner en la agenda regional la problemática cubana, bueno, uno de los esfuerzos de transparencia electoral a través de Demamblat ha sido justamente esto, y creo que esta reunión también es una prueba de ello, ¿no? Tener a la representación de María Barón, de Camila como diputada argentina, poder discutir de manera transversal problemas que aquejan a todas nuestras sociedades, creo que no solo fortalece a la discusión sobre Cuba, sino también de toda la región. Quiero por último agradecerles a las tres, Manuel ya no está, pero María, Camila, Laritza, muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar estos minutos de un viernes en la noche hablando de esto. Gracias también a todos los que participaron, a los que se conectaron, y bueno, nada más decirles que están invitadas para seguir participando en las actividades y en todas las iniciativas de transparencia electoral y de Demamblat. Un saludo para todos. Muchas gracias a todos.